Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos y ministros, compañeros presentes. Muito boa tarde, amados amigos, irmãos ministros, companheiros presentes. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo alrededor de la palabra em de Dios torno da palavra de Deus y su programa correspondiente a este tiempo final. e seu programa correspondente a esse tempo final. Leemos en el Evangelio según San Juan capítulo 4 versos 20 al 24 Leamos o Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículos 20 ao 24, la conversación que Jesús y la mujer samaritana tuvieron. a conversação que Jesus e a mulher samaritana tiveram. Parte de esa conversación fue E parte dessa conversação la foi siguiente. a seguinte. Cuando la mujer escuchó a Jesús que le dijo cómo había sido su vida, Quando a mulher escutou Jesus dizer como havia sido a sua vida, vean ustedes vejam bem lo que Cristo, lo que ella le dijo a Cristo. o que é que ela disse a Cristo. Pero vamos a leer desde el verso 14 en adelante para que tengamos el cuadro claro. Mas vamos ler desde o versículo 14 em diante para que tenhamos um quadro claro. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que és profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aquí la mujer, Aqui a mulher, cuando vio que Jesús quando viu que Jesus era un profeta, era um profeta, quiso saber la verdad quis saber a verdade acerca a de respeito dónde de onde se tenía que adorar a Dios. tinha que se adorar a Deus. Quería saber Queria saber el orden de la adoración a Dios da adoração y dónde se debía adorar. e onde se devia adorar. Jesús le dijo, Disse-lhe Jesus: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, Porque la salvación viene de los judíos. porque a salvação vem dos judeus. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mas vem a hora que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Deus é espírito e
importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe as nossas almas com y a nos sua permita palavra, entenderla. e nos permita Nuestro tema entender. es O nosso tema é adorando a Dios en la perfecta voluntad de Dios. adorando a Deus na perfeita vontade. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Vocês tenham que ter a bondade. El tema, O tema, la adoración a Dios, a adoração a Deus es muy importante é muito importante. y es tan importante E é tão importante que todo ser humano que todo ser humano necesita precisa saber saber cómo adorar a Dios. como adorar. Necesita conocer Precisa conhecer la adoración perfecta a adoração perfeita en la voluntad de Dios na vontade de Deus, para que esa adoración para que essa adoração llegue a Dios. chegue a Deus. Encontramos en el Antiguo Testamento E vemos no Velho Testamento que desde el Génesis que desde o Gênesis se ha estado adorando. se esteve adorando. Todos los seres humanos Todos os seres humanos han buscado adorar a Dios, têm buscado adorar a Deus. pero hay adoración Mas a adoração perfecta perfeita que llega a Dios y es agradable a Dios. que é agradável Y hay adoración e a adoração que no es agradable a Dios. não é agradável, Por lo tanto, no es recibida por Dios. não é recebida por Deus. Tenemos el caso Temos o caso de Caín y Abel. de Caim e Abel. Ambos fueron Ambos foram con una ofrenda ante Dios uma oferta perante para Deus, adorar a Dios. para adorar a Deus. La ofrenda de Abel A oferta de Abel y la adoración de Abel e a adoração de fue agradable a Dios. foi agradável a Deus. La de Caín A de Caim no fue agradable. não foi agradável. Siempre cuando se va a adorar a Dios, Sempre quando se for adorar a Deus, hay que ir con la ofrenda, tem que ir com a oferta, con el sacrificio com o sacrifício correspondiente, correspondente, en donde la persona onde a pessoa confiesa sus pecados a Dios, confessa os seus pecados a Deus, arrepentido de sus pecados, arrependido de seus y pecados, Dios lo perdona. e Deus a perdona. En el Antiguo Testamento No Velho Testamento, tenían el corderito o cordeirinho que llevó Abel, que Abel levou, como también como também para Adán y Eva, para Adão Dios e Eva, dio pieles de un animal Deus deu pele de um animal. y por consiguiente fue Consequentemente, sacrificado foi sacrificado un animal um animal por el pecado pelo pecado de ellos deles. y fue cubierta la desnudez de ellos. E a nudez deles foi coberta. Ahora Abel Agora Abel ofreció a Dios ofereceu a Deus una ofrenda, uma oferta un sacrificio ou um sacrifício más excelente mais excelente que el de Caín. que o de Caim. ¿Por qué? Porque El sacrificio que llevó Abel o sacrifício que Abel levou es de figura é um tipo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. de sacrifício de Cristo na cruz. Y por consiguiente el tipo y figura Consequentemente, o tipo de figura era establecido por Dios era estabelecido por Deus en lo que llegaba até que chegasse el sacrificio perfecto de Cristo. sacrifício perfeito de Cristo. Por lo tanto, Portanto, hasta que llegara el sacrificio perfecto, até que chegasse o sacrifício perfeito, los adoradores os adoradores de Dios de Deus tenían que tener tinham que ter un sacrificio sacrifício por sus pecados. por seus pecados. De otra forma, De outra forma, estarían adorando estariam adorando equivocadamente. equivocadamente. Por eso Por isso, fue aceptado foi aceito el sacrificio, o sacrifício, la ofrenda de a Abel, oferta de Abel, y obtuvo el perdón de sus teve pecados o perdão de seus y obtuvo la bendición de Dios. teve a bênção de Deus. Siempre Sempre el adorador o adorador que adora que correctamente adora corretamente obtiene el perdón de sus pecados tem o perdão de y seus obtiene la pecados, bendición de e Dios obtém a bênção, y agrada a Dios. Es agradable a Dios é agradável la adoración a adoração de esa persona. dessa pessoa.
La de Caín, A de Caim, vean ustedes, vejam bem, no fue agradable a Dios. não foi agradável a Deus. En lo que llevó Caín, O que Caim levou, lo que presentó Caín, o que Caim apresentou, no tipificaba não tipificava a Cristo Cristo y su muerte en la e a cruz del sua Calvario, morte na cruz do Calvário, que sería efectuada que seria efetuada para quitar el pecado para tirar del ser humano. do ser humano. Por lo tanto, Portanto, no fue aceptada esa ofrenda essa oferta não foi aceita delante de Dios diante por el pecado. pelo pecado. Y Dios le dijo a Caín Deus disse a Caim, en Génesis em Gênesis capítulo 4, no capítulo 4, verso 3 en adelante 13, del Génesis, Gênesis, aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas verduras, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? E o Senhor disse a Caim, por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o seu pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ahora ven ustedes, Agora vejam bem, si hicieres bien, se fizeres bem, le pregunta a Dios, Deus permite. ¿no serás enaltecido? Não serás enaltecido, Hay que hacer las cosas bien tem que fazer as coisas para que bem, sean agradables a Dios y sean aceptadas por Dios, sejam aceitas por Deus, y sea la persona engrandecida. e a pessoa seja engrandecida, Y Dios dé testimonio e Deus dê de la testemunho persona da pessoa de que hizo de que fez bien bem su ofrenda a sua oferta y su e adoración a sua adoração para Dios. para Deus. Así es en todos los casos Assim, em todos os casos y aspectos e aspectos en el mundo espiritual, do mundo espiritual, en las cosas de Dios. nas coisas de Deus, Hay que hacer tem que fazer las cosas as coisas como como bien, bem, de acuerdo de acordo a la palabra de com a Dios, palavra, para que sean agradables a para que Dios sejam agradáveis y a Dios Deus. dé testimonio Deus dê testemunho de nosotros de que hemos hecho dizer las cosas bien. as coisas bem, Si no, no son agradables a Dios. se não são agradáveis. Hay una sola forma Tem uma só forma correcta correta para hacer las cosas para de Dios. fazer as coisas para Y esa única forma es essa única forma hacerlas bien. fazê-las ¿Y cómo las hacemos bien? como as fazemos bem, Haciéndolas de acuerdo a la palabra de Dios. De otra forma, Dios no se va a agradar Deus não vai de lo que hagamos para Él. fizermos para Ele. Si no hicieres bien, Não fizemos bem, el pecado está a la puerta. o pecado jaz à porta. Porque todo lo que no es de fe Porque tudo que não é de fé es pecado, dice la Escritura. é o que a Escritura diz. Y fe es revelación. E fé é revelação. La persona tiene que tener A pessoa tem que ter la revelación divina a revelação de cómo hacer bien las cosas. de fazer bem as coisas. Para Dios Para Deus, hay que hacer bien las cosas. tem que fazer as coisas. No es como algunas personas piensan. Não é como algumas pessoas Como es pensam, para Dios, como é para Deus. como quiera que lo hagamos está bien. Da forma que fizer está bem. Lo que Caín hizo O que Caim fez
Para él estaba bien, para ele estava bem, pero para Dios no estaba bien. para Deus não, Y Dios no lo recibió. Deus não, Porque lo que no está bien para Dios, não está bem para Dios no lo recibe. Deus não Hay que hacer las cosas tem que fazer as coisas bien para Dios. bem para Deus. Y en nuestro tema, E em nosso tema, que es que é adorando a Dios adorando en la a Deus, perfecta voluntad de na Dios, perfeita vontade tenemos de Deus, temos que adorar a Dios que adorar a Deus correctamente. corretamente. No es un asunto Não é uma questão de emoción, de emoção, es un é asunto uma questão escritural. espiritual. Hay que hacerlo bien, Tem que fazer de acuerdo a la palabra de Dios. a palavra de Deus. Si está en contra de la palabra de Dios, Se estiver contra a palavra de Deus, la adoración a adoração no es aceptada por Dios. não é aceita por Deus. Por consiguiente, Consequentemente, pasa al Dios de este mundo, passa o Deus deste mundo, que es el diablo, que é o diabo, y es recibida é recebida por el diablo pelo diabo como una adoración como uma adoração a él. a ele. Vean ustedes, Vejam bem, los paganos os pagãos encontramos vejam, que adoraban en el pasado que adoravam no y passado todavía adoran en el e presente, ainda adoram no presente. desde Caín en adelante. Desde Caim em diante, El primer pagano é o primeiro pagão que adoró, que adorou, ofreció una adoración a Dios, ofereceu uma adoração a Deus, pero fue incorrecta. mas foi Por lo incorreta. tanto, Portanto, Dios no la recibió. Deus não a recebeu. Ahora encontramos Agora vemos que está Dios, que Deus está el único objeto de adoración. o único objeto de adoração, Pero el diablo mas o diabo quiso ser adorado también. também quis ser adorado. Y por consiguiente Consequentemente, se inventó inventou una adoración uma adoração contraria contrária a la adoración à correcta adoração correta que se ofrece a Dios. que oferece a Deus. Y estuvo el diablo E o diabo esteve dando esa revelación falsa dando essa falsa revelação desde el Génesis, desde Gênesis. y por eso E por isso, Caín, Caim, aunque era sincero, mesmo sendo sincero, no tenía la revelación não tinha a revelação correcta de cómo adorar a Dios. como adorar a Deus. Tenía una revelación falsa Tinha uma revelação falsa. y por consiguiente Consequentemente, esta revelación falsa essa revelação falsa vino del maligno, veio do del diablo. do diabo. Y la revelación que Abel tenía E a revelação que Abel tinha vino de Dios. veio de Deus. Por la fe, Pela fé, Abel ofreció ofereceu a Dios a Deus un sacrificio, una ofrenda uma oferta más excelente mais excelente que la de Caín. que a de Caim. Eso está en el capítulo 11 Isso está no capítulo de Hebreos. de Hebreus. Ahora Agora, encontramos vemos que la adoración pagana que a adoração pagã es adoración satánica. é adoração satânica. Esa adoración E essa adoração la encontramos a vemos en el Antiguo Testamento. no Velho Testamento. Por ejemplo, tenemos Por exemplo, tem al mundo antediluviano ao mundo pré-diluviano que pereció que pereceu por sus pecados. por seus pecados. Ellos no tenían Eles não tinham una adoración uma adoração correcta correta para Dios. para Deus. Por consiguiente, Consequentemente, adoraban al maligno. adoravam ao maligno. Pero Noé y su familia Mas Noé e sua família adoraban a Dios. adoravam a Deus, Como también como também los antecesores os antecessores de Noé. de Noé. Luego encontramos Como vemos en Babel em Babel, la adoración a adoração a Satanás. a Satanás. Allí Nimrod Ali Nimrod estableció estabeleceu a Babel a Babel y a otras ciudades, e outras cidades, y allí comenzó, e ali começou, después del diluvio, depois do dilúvio, la adoración a satánica. adoração satânica. El padre de Nimrod, O pai de Nimrod, ese era Cush, esse era Cush,
era un líder grande, era um grande líder, un intérprete um intérprete de esa adoración satánica. dessa adoração satânica. Esa adoración satánica E essa adoração satânica es el paganismo. é o paganismo. Esa adoración satánica Essa adoração satânica, la ha tenido el reino de los gentiles, o reino dos gentios a teve, que comenzó que começou con Babilonia, com a Babilônia, ya antes de Nabucodonosor. já antes de Nabucodonosor, En Babel em Babel, estaba esa adoración. estava essa adoração. Y luego en el imperio babilónico Logo no Império Babilônico, estaba esa adoración satánica. estava essa adoração Por eso satânica. tenían sus diferentes dioses. Por isso tinha seus diferentes deuses. Luego, Logo, cuando cayó el imperio babilónico quando o Império Babilônico caiu y el imperio medo-persa apareció, e apareceu o Império Medo-Persa, continuó la adoración satánica. a adoração satânica continuou. Y por consiguiente, Consequentemente, de etapa en etapa, de etapa em etapa, en el reino de los no gentiles, reino dos gentios, las diferentes etapas de ese imperio de los gentiles as diferentes etapas desse Império dos ha gentios, tenido teve adoración a satánica, adoração satânica, adoración contraria a la palabra de Dios. contrária à palavra de Deus. Por eso, Por isso, en Babilonia na Babilônia estaba el trono de Satanás estava o trono de Satanás. y después pasó a otro territorio. Depois passou a outro território. Por eso es É por isso que a los emperadores que aos imperadores los adoraban, os adoravam, pensaban que Dios pensavam que Deus estaba en ellos estava neles y adoraban a Dios e adoravam a Deus a través através de ese emperador. desse imperador. Pero el diablo, Mas o el diabo, que estaba o que estava en esos emperadores, nesses imperadores, y ellos eran e eles eram el rey o rei, y el sacerdote principal, o sacerdote de su principal imperio. do seu império, y tenían como religión como religião del Estado, do Estado, del gobierno, do governo, la religión babilónica. a religião babilônica. Por eso es que vemos lo mismo É por isso que vemos o mesmo en el imperio babilónico, no Império Babilônico, en el imperio medo-persa, no Império Medo-Persa, en el imperio de Grecia, no Império griego, Persa y luego en el imperio romano. e logo no Império Romano. En el imperio romano No Império Romano, encontramos a los césares, aos Césares, de los cuales dos quais el mismo pueblo hebreo o próprio povo hebreu dijo disse que no tenía otro rey que não tinha outro sino rei el César. a não ser o César. Y el César E o César tenía que ser adorado. tinha que ser adorado. Por eso Por isso, encontramos vemos que la misma religión babilónica que a mesma religião babilônica que estuvo allí en Babilonia, que esteve lá na Babilônia, que comenzó Nimrod que Nimrod começou, y luego e logo continuó también também en el imperio de Nabucodonosor, o Império de Nabucodonosor pasó passou de Babilonia da Babilônia a Media y a Persia, aos Medo-Persas y luego pasó e logo passou a Grecia à Grécia y también a e Roma. também a Roma. Por eso tenemos Por isso temos lo mismo o mesmo, con un cambio de nombres, com uma mudança de nome, pero los mismos dioses que ellos tenían os mesmos deuses le fueron cambiando los nombres, foram mudando os nomes, pero seguían siendo mas continuavam los sendo mismos dioses y la misma religión babilónica y por consiguiente consequentemente la misma adoración satánica. a mesma adoração satânica. Por eso es tan importante Por isso é tão importante adorar adorar a Dios a en la perfecta voluntad de Dios, perfeita vontade de Deus, porque de otra forma porque de outra forma la adoración a adoração no va para Dios, não vai para va Deus, para el maligno, vai para o maligno, para Satanás. para Satanás. Ahora encontramos Agora vemos
que en Roma que em Roma está, passou de Babilonia da Babilônia a Roma a Roma, el trono o trono de de Satanás. Satanás. Estuvo Esteve en Asia Menor na Ásia Menor en un tiempo em um tempo cuando el rey sacerdote quando o rei sacerdote babilónico huyó babilônico fugiu a un lugar para um lugar de Asia Menor, da Ásia Menor, a Talus, a Tarsus, y luego, e logo, más adelante, mais adiante, uno de los descendientes, dos descendentes, por su testamento que hizo, por seu testamento que fez, entregó entregou todos los derechos todos os direitos de la corona da coroa y el trono e babilónico o trono babilônico al emperador ao imperador romano. romano. Y por eso E por isso, los Césares luego os Césares logo venían a ser passaram a ser rey rei y sacerdote. e sacerdote. Tenían el sacerdocio Tinham o sacerdócio y por eso e por isso también eran adorados. também eram adorados. Y ahí lo vamos a dejar, Vamos deixar isso aí? no vamos a continuar, Não vamos continuar? porque si continuamos, Porque se continuar, eso nos llevaría isso nos levaria a segunda de Tesalonicenses, à segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, donde nos habla onde nos fala del hombre de pecado, do homem do pecado, que es el anticristo, que é o anticristo, el cual, o qual dice Pablo, Paulo diz que se sentará que se sentará en el templo de Dios no templo de Deus como Dios, como Deus, haciéndose parecer Dios. fazendo-se parecer a Deus. Y por consiguiente, Consequentemente, el anticristo o anticristo es el que estará é o que estará recibiendo recebendo la adoración a adoração babilónica, babilônica, la adoración a satánica, adoração satânica, porque en él es que estará é que el diablo manifestado recibiendo recebendo la adoración a adoração de millones de seres humanos. dos seres humanos. En la escritura, Na Escritura, en el libro del Apocalipsis, no livro do Apocalipse, nos dice nos diz que adorarán que adorarão a la bestia a Deus y se maravillarán. e se maravilharão. En el libro del Apocalipsis, capítulo Do Apocalipse, capítulo capítulo 4, Apocalipse, capítulo 4, capítulo 20, verso 4 en adelante, más bien, verso 4 al 6, 4, 4, 6, nos dice nos diz que habrá un grupo de personas que haverá grupo de pessoas que no van a adorar a la bestia. que não vão adorar a Deus. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. E tronos se assentaram sobre eles aqueles a quem cuidaram o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degorados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, nem na sua mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ahora podemos ver Agora podemos ver que este grupo de personas que esse grupo de pessoas no quiso adorar não quis adorar a la bestia, a besta, porque eso es adoración satánica. porque isso é adoração satânica. Y esas personas E essas pessoas sabían sabiam lo que es adoración satánica que é a adoração satânica.
instantânea y lo que es e o que é adoración verdadera a Dios. a verdadeira adoração a Deus. Ellos sabían adorar bien Eles sabiam adorar bem a Dios. a Deus. Ahora veamos Agora vejamos en Apocalipsis capítulo 9, verso 20, em Apocalipse 9, versículo 20, hablándonos falando de seres humanos de seres humanos que estarán viviendo en la tierra. que estarão vivendo na terra. Dice algo aquí muy triste. E há algo muito triste aqui. Capítulo 9, verso 20 dice: Capítulo 9, versículo 20 diz: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladronícias. Ahí vean ustedes Aí vem cómo la Escritura nos presenta como a Escritura nos a apresenta millones de seres humanos a milhões de seres humanos que no dejaron de adorar que não deixaram de adorar a los demonios, aos demônios, como los paganos como os pagãos de Babilonia, da Babilônia, de Media y de Persia, do Medo-Pérsia, de Grecia, da Grécia, de Roma, da Roma, y también e também como los egipcios, como os egípcios, y también e também como algunos del pueblo hebreo como alguns do povo hebreu, que adoraron también a los que demonios. também adoraram os demônios. La Escritura A Escritura nos dice nos diz en Deuteronomio y en Levítico, de Levítico capítulo 17, Levítico capítulo 17, verso 17. versículo, Vamos a ver, corrijo aquí, vamos a ver. Verso 7, capítulo. 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto se lhes há por estatuto perpétuo nas suas gerações. Ahí podemos ver Podemos ver aí que el pueblo que o povo hizo sacrificios fez sacrifício a los demonios, aos demônios, aun cuando sacrificaron até mesmo quando delante del becerro de oro, mientras Moisés estaba en el monte, enquanto Moisés estava no monte, estaban sacrificando estava sacrificando a los demonios. aos demônios. En el capítulo 32, verso 17 de Deuteronomio dice: No capítulo 32, versículo 17 de Deuteronômio diz: vamos a leer un poquito antes, vamos ler um pouquinho, del verso 15 en adelante, versículo 15 em diante. dice: pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. E engordando-se Jesus, deu coisas, engordaste, engrossaste, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação.
Le despertaron a celo con los dioses ajenos. Os deuses estranhos o provocaram a zelos, Lo provocaron a ira con abominaciones. com abominações o irritaram. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus, A dioses que no habían conocido. aos deuses que não conheceram, A nuevos dioses venidos de cerca, novos deuses que vieram a pouco, que no habían temido vuestros padres. dos quais seus pais não temeram. De la roca que te creó te olvidaste. Esqueceste-te da rocha que te gerou, Te has olvidado de Dios, tu creador. e em esquecimento puseste Deus que te formou. Y lo vio Dios, y lo vio Jehová, y se encendió en ira. O que veio do Senhor e desprezou, provocando a ira Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. contra seus filhos e suas filhas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál sea su fin. E disse: esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, Porque son una generación perversa, porque são uma geração de perversos, hijos infieles. filhos em quem não há lealdade. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, Me provocaron a ira con sus ídolos. com seus ídolos me provocaram a ira. Ahí podemos ver Podemos ver aí que el mismo pueblo hebreo, o mesmo povo hebreu, el pueblo que tenía o povo que tinha como Dios como Deus al verdadero Dios, ao verdadeiro Deus, llegó también também chegou una parte del pueblo hebreo uma parte do povo hebreu a ser idólatras, a ser idólatras, a ser adoradores serem adoradores, que no adoraban adoravam conforme a la voluntad de Dios. conforme a vontade de Deus. Porque con sus adoraciones Porque com suas adorações y sus imágenes e suas imagens estaban adorando estavam adorando, a los demonios y por consiguiente esa adoración essa adoração iba para Satanás, ia para Satanás, el Dios Deus de este mundo. deste mundo. Y si Satanás es el Dios de este mundo, Se Satanás é o Deus deste mundo, por cuanto Dios porquanto Deus significa objeto de adoración, significa objeto de adoração, pues Satanás, pois Satanás, a través de la historia de la raza humana, através da história da raça ha humana, estado siendo adorado tem estado sendo adorado por los adoradores pelos adoradores que adoran que adoram fuera de la perfecta voluntad de Dios. perfeita vontade de Deus. Por lo tanto, toda adoración Toda adoração que se efectúa para Dios, que se efetua para Deus, si está correcta, se está correta, va para el Dios verdadero. vai para o verdadeiro. Si no está correcta, Se não estiver va correta, para el Dios de este vai mundo. para o Deus deste mundo. En los días del ministerio de Jesús, Nos dias do ministério, cuando iba a comenzar su ministerio, ia começar estuvo en el desierto esteve y ayunó, e jejuou, no comió não comeu ni bebió por 40 días. por 40 dias. Y al final, No final, el diablo vino a tentarlo o diabo veio tentar, y entre las cosas e entre as coisas que le pidió que lhe pediu, fue foi una. Le dijo, disse: le mostró todos los reinos del mundo sou todos os reinos do mundo y su gloria. e sua glória. En el capítulo 4, No capítulo 4, verso 5 en adelante, versículo 5 em diante, dice, entonces el diablo le llevó a una ciudad, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. vamos a pasar un poquito más abajo, al verso 8 mejor, Ao versículo 8. capítulo 4, verso 8 en adelante de San Mateo. No capítulo 4, versículo 8 em diante de São Mateus. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Novamente o transportou o
diabo um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Então o diabo deixou e eles que chegaram os anjos e o serviam. Ahí Satanás, Aí Satanás, el diablo, o diabo, le ofrece a Jesús oferece a Jesus los reinos de este mundo, o reino deste mundo, los cuales le mostró, os quais mostrou, y luego e logo le dice disse cuál es la condición qual é a condição para darle para dar los reinos de este mundo. o reino deste mundo. Ahí le establece Ali estabelece que tiene que postrado adorar al diablo. que tem que adorar o diabo, O sea, ou seja, que Jesucristo, que Jesus Cristo, al recibir los reinos ao receber os reinos de este mundo deste mundo, de mano del diablo, da mão do diabo, tiene que establecer tem que estabelecer la adoración al diablo, a la adoración satánica, adoração y el mismo Jesús e o próprio Jesus tiene que adorar al diablo, tem que adorar ao diabo. y el diablo E o diabo se manifestaría a través de Jesús. Y por consiguiente, consequentemente, todos los que adorarían a Jesús, que adorariam Jesus, si recibe el reino del diablo, recebesse o reino do diabo, estarían adorando estariam adorando al diablo. ao diabo. Porque el velo de carne O verbo de entonces sería Jesús, a través del cual el diablo se manifestaría, se manifestaria, gobernaría el mundo y recibiría adoración. receberia a Pero Jesús rechazó esa oferta rejeitou essa oferta y le dijo, al Señor tu Dios ao Senhor servirás y Él solo e somente a Ele adorarás. adorarás. Al Señor tu Dios adorarás Ao Senhor teu Deus adorarás. y Él solo servirás. Somente a Ele servirás. Él le dijo, escrito está. Escrito O sea, le citó ou seja, citou lo que Dios había establecido, que Deus havia que toda adoración, que toda a adoração, todo ser humano todo ser está humano llamado está a chamado ofrecerla a Dios, oferecê-la a Deus. ofrecerla Oferecê-la correctamente para que llegue a Dios. para que Por eso es chegue tan importante Por isso é tão importante conocer conhecer la perfecta voluntad de Dios perfeita vontade en cuanto a la adoración a Dios. a adoração a Deus. La persona no puede adorar A pessoa não pode como él quiere adorar. como ele quiser. Tiene que adorar a Dios Tem que adorar de acuerdo de acordo a la palabra de à Dios, palavra de Deus, en espíritu em espírito y en verdad. e em verdade. Tiene que ser de acuerdo Tem que ser a la verdad. a verdade. Y la verdad es expresada A verdade é aquí en la Biblia, en la palabra. na palavra. Y tiene que ser E tem que ser en espíritu, em espírito, en el espíritu del o Señor. espírito do Senhor. Por lo tanto, Portanto, toda persona toda pessoa para adorar correctamente a Dios adorar a Deus corretamente tiene que hacerlo tem que fazer a través de Jesucristo, nuestro Salvador, nosso Salvador en Espíritu em Santo Espírito Santo y en verdad. e em verdade. Y esa adoración E essa adoração surge surge del alma de la persona da pessoa a través através de su espíritu, do seu espírito, del espíritu do angelical espírito angelical que Dios le da, que Deus te dá. y el Espíritu Santo O Espírito Santo toma esa adoración toma essa y la pasa a Dios, e a paz, porque Jesucristo es pois Jesus el sumo sacerdote y está en medio de su iglesia en el Espíritu Santo, y Él toma esa adoración toma essa adoração y la pasa a Dios. e a paz a Deus. Nadie viene al Padre Ninguém vem ao Pai sino por mí, dice Cristo. é o que Cristo, ¿Por qué? porque Porque Él es el camino, Ele é o caminho, la verdad a y la verdade vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y si hay que adorar e se
en espíritu y en verdad, y Cristo es la verdad, entonces hay que adorar conforme a la palabra, porque Él es el verbo, la palabra, y hay que adorar en espíritu. Por consiguiente, por vez de Cristo y el Espíritu Santo, es que la adoración a Dios es ofrecida a Dios. El Espíritu Santo, Cristo y el Espíritu Santo, la paz a Dios. Él es el sumo sacerdote del templo celestial, Jesucristo. Por tanto, toda adoración verdadera es a través de Jesucristo. La Escritura nos habla que nosotros somos sacerdotes. Y vean ustedes, aquí en la Escritura de primero de Pedro, capítulo 2, verso 4 dice: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Chegando-nos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Es por medio de Jesucristo É através de Jesus que ofrecemos a Dios que oferecemos a sacrificios Deus espirituales. sacrifícios espirituais. Es por medio de Jesucristo É através de Jesus Cristo que ofrecemos a Dios que oferecemos a Deus nuestra adoración. a nossa Adoramos a Dios adoramos a Deus a través através de Jesucristo. de Jesus Cristo. Por eso, Por isso, la adoración a adoração que se efectúa que se efetua en la iglesia del Señor na igreja Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, en cada congregación, em cada congregação, tiene que ser tem que ser conforme a la voluntad de Dios, a vontade de Deus, para que esa adoración para que essa adoração que ofrecemos a Dios que oferecemos a Deus por medio de Jesucristo através de Jesus llegue a Dios chegue a Deus y sea aceptada. seja aceita. Hay un orden divino Existe uma ordem divina para adorar a Dios para adorar a Deus. y tenemos que adorar a Dios Temos que adorar a Deus conforme a como Él ha ordenado. Ele ordenou. En medio del pueblo hebreo No meio do povo hebreu, encontramos vemos que Dios estableció que Deus estabeleceu que en Jerusalén que em Jerusalém se estableciera se estabelecesse la adoración a adoração a Dios, a Deus, llevaran las ofrendas levasse as y ofertas, sacrificios sacrifícios para adorar a Dios. para adorar a Deus. La persona tiene que A tener pessoa tem que el sacrificio sacrifício por sus pecados. Si no tiene el sacrificio por sus pecados, sacrifício, no puede llegarse a Dios. não pode ¿Qué le sucedió a los hijos de Aarón os filhos de Arão, en el capítulo 10 no capítulo de Levítico? Que entraron al lugar santísimo para o lugar santíssimo, y fuego salió de la presencia de Dios saiu fogo da presença de Deus y murieron. e morreram. Y Dios le dijo a Moisés: E Deus disse a Moisés, dile a Aarón diga a Arão que no entre en todo tiempo al lugar santísimo que não entre a todo tempo no lugar santíssimo, para que no muera. para que não morra. Eso está en el capítulo 16 de Levítico, Isso está no capítulo 16, verso 1 en adelante. versículo 1 em diante. Que solamente el día 10 del mes séptimo Que somente de cada año entre. no dia 10 do sétimo mês, a cada ano, que Y entre así. entre assim. Y ahí le estableció E aí estabeleceu el sacrificio o sacrifício que tenía que efectuar que tinha que ser efetuado por él por ele, y por sus hijos por seus filhos, y luego por el pueblo. logo pelo povo. Sin ese sacrificio, Sem esse sacrifício, el que entrara al lugar santísimo entrasse no lugar santíssimo, moriría. morreria. Ahora, Agora,
para acercarse a Dios, para se aproximar de Deus. al lugar santísimo Ao donde lugar estaba Dios, santíssimo onde Deus está. tenía que tener Tinha que ter el sacrificio sacrifício por el pecado. pelo pecado. Y para acercarse a la presencia de Dios Se dirigir à presença de y ofrecer Deus e oferecer alabanzas para Dios, louvores para Deus. cada uno como individuo Cada como y la iglesia como cuerpo místico de Cristo, o corpo místico de Cristo tiene que tener tem el sacrificio sacrifício por sus pecados, que ese es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo na cruz do Calvário. Para empezar, Para começar, tenemos que comenzar bien temos que começar bem y haber pedido perdón a e Cristo haver pedido perdão a por Cristo los pecados pelos pecados cada día, a cada dia, cada vez a cada que la vez persona que a pessoa se da cuenta percebe que ha pecado contra Dios, contra que ha cometido algún error o falta o pecado, falta o pecado, lo confiesa a Cristo, confessa a Cristo, lo confiesa a Dios, confessa a Deus, recibe el perdón, recebe perdão, es lavado con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. todo pecado. Y luego E logo podemos adorar, podemos adorar, podemos entrar podemos entrar con nuestras alabanzas nossos a la louvores, presencia de Dios, à presença con nuestros cánticos, con nuestras peticiones, nuestras oraciones nossas orações y así por el estilo. e assim por diante. Debe ser una adoración Deve ser uma adoração con sabiduría, com sabedoria, con entendimiento, com entendimento, cánticos cante con entendimiento, com entendimento. no una música de rock and roll Não música de rock and roll, o de esas músicas así, ou dessas músicas desse tipo, porque eso viene porque isso de la quinta dimensión. da quinta dimensão. Tiene que ser Tem que ser una música uma música correcta, correta, música de himnos, de hino, puede ser pode ser solamente la música de un himno somente a música de um hino, cuando se va a estar en adoración quando vai estar em adoração, y cuando se va a estar en oración, e quando for estar em oração, esperando esperando que llegue el momento que chegue o momento para comenzar el devocional. para começar o devocional. Y el devocional E o devocional debe ser también também deve correcto ser correto y debe ser e deve ser con reverencia com reverência y debe ser e deve ser con himnos com hino escogidos escolhido o salmos ou salmos cantados cantados, y también la lectura também a leitura. de la palabra. Todo eso va Tudo isso en la adoración vai na adoração perfecta perfeita conforme a la voluntad de Dios. à vontade de Deus. Debe el pueblo estar en reverencia, O povo deve estar em reverência, adorando a Dios. adorando a Deus. Cada persona Cada pessoa debe estar en el Espíritu deve estar em Espírito Santo, Santo, en el Espíritu del Señor, Espírito Santo, porque la adoración a Dios porque a adoração a es algo espiritual. algo espiritual. Es un momento É momento muy espiritual muito espiritual. para cada creyente en Para Cristo. cada crente, Es el momento é momento en donde la persona onde a pessoa se está comunicando con Dios, se comunicando com Deus, expresándole expressando sus alabanzas, seus louvores, glorificando su nombre glorificando o seu nome y también e também se hacen las peticiones fazem os pedidos, en las oraciones y se pide la bendición pede a bênção de Dios a través de Jesucristo. de Jesus Cristo. Todo es Tudo a é través através de Jesucristo. de Jesus Cristo. Deben estar Deve estar en orden todos todos em ordem y en reverencia e em reverência para adorar a Dios para adorar a Deus, y para oír la palabra de Dios a palavra de y Deus, luego e logo continuar adorando a Dios para adorando a con Deus, cánticos com cantos y ser despedidos. serem despedidos. Por lo tanto, Portanto, pasamos passamos a adorar a Dios a adorar a Deus en las diferentes nos actividades, diferentes cultos, en los devocionales, nos devocionais, y luego e logo Dios nos habla Deus por su palabra. por sua palavra.
Esa es la forma Essa é a forma en que Dios habla, em que Deus por su palabra, sua palavra. porque esa es la palabra de Dios, Essa é a palavra la voz de Dios. da voz Y luego e logo le damos gracias damos graças por habernos hablado, por habernos hablado por nos haver falado y por habernos revelado e por nos haver revelado su palabra. a sua palavra. Y luego Logo, volvemos y glorificamos su nombre, glorificamos o lo adoramos, o adoramos, le damos gracias damos porque graças nos habló porque nos falou y nos despedimos, e nos despedimos, no de su presencia, não de sua presença, porque su presencia porque a sua presença siempre la queremos. sempre a queremos. Nos despedimos Nos despedimos de esa actividad desse mundo hasta la próxima actividad, até o próximo culto, pero nos llevamos a Dios mas levamos a acá en nuestra alma aqui em nossa alma y nos llevamos e o levamos, su palabra. levamos a sua palavra. Él continúa con nosotros Ele continua en Espíritu Santo em Espírito Santo y en forma de palabra también. e também En la adoración a Dios na adoração a Deus es esencial é essencial la reverencia, a reverência, el orden a ordem y el entendimiento. e o entendimento. Tenemos que adorar Temos que adorar con entendimiento com entendimento. y en el Espíritu. En el mundo y para que esos cánticos vayan para el Dios de este mundo, con los cuales glorifican al Dios de este mundo, cuánto más para cantar para nuestro Dios. Es un privilegio muy grande cantarle a nuestro Dios y glorificar su nombre y adorarlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la adoración a Dios no es una adoración pagana, ni es como los paganos hacen su adoración. Es una adoración en orden con la palabra de Dios. Es en espíritu y es en verdad. Y Cristo dijo, tu palabra es la verdad, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y Él es el verbo. Y Cristo en espíritu está en medio de su iglesia y toma nuestras alabanzas y nuestras oraciones y las lleva a Dios. Por lo tanto, tales adoradores busque el Padre que le adore. ¿Cuáles adoradores? Los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores verdaderos que están adorando a Dios en la perfecta voluntad de Dios. Y todos queremos estar adorando a Dios en la perfecta voluntad de Dios, para que nuestra adoración vaya directamente a Dios. Tenemos el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, lo cual todo adorador necesita tener. Si no tienen el sacrificio de Cristo, vean, la adoración que haga no va para Dios, va para el enemigo de Dios. Ahora podemos ver a dónde va la adoración de todos aquellos que no han recibido a Cristo y que no han recibido el Espíritu de Cristo y no han recibido el nuevo nacimiento. No va para Dios esa adoración, sino que va para el Dios de este mundo,
que es el diablo, el enemigo de Dios. La humanidad, con sus cánticos, está glorificando. Pero, ¿a quién están glorificando? Unos están glorificando al Dios de este mundo. Y otros están glorificando al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y los que están glorificando al Dios creador de los cielos y de la tierra son los adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Los que están adorando a Dios en la perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, la adoración en la perfecta voluntad de Dios no es para atraer la atención de la gente, sino para nuestro Dios. Y por consiguiente tiene que ser hecha de todo corazón, en espíritu y en verdad. Adorando a Dios en la perfecta voluntad de Dios. En otra ocasión, Miguel, continuaremos con más luz sobre este tema, porque por lo que se ve hay mucho de qué hablar bajo este tema. Para cada una de las fiestas que el pueblo hebreo tenía, encontramos que adoraban a Dios. Y Dios dijo: 3 veces al año se presentará cada persona delante de mí. Y eso es para adorar delante de Dios. Vean, una era la Pascua, otra era de la fiesta de los tabernáculos y el día de la expiación. Después vemos con más detalles y las citas bíblicas sobre esas 3 veces al año, y identificamos bien esas 3 veces al año y en cuáles fiestas eran esas ocasiones. Para el reino milenial, vean, habrá un orden de adoración establecido para el pueblo hebreo y para toda la raza humana. Así como siempre ha habido un orden de adoración establecido para la raza humana en cada dispensación. Para la dispensación de la gracia hay un orden establecido. Para la dispensación de la ley hubo un orden establecido. Para la dispensación del reino habrá un orden establecido también. Por eso en Zacarías capítulo 14 dice que toda nación o todo pueblo que no vaya a Jerusalén a adorar en la fiesta de los tabernáculos, vendrá la plaga sobre ellos, la plaga con la cual Dios heriría a esas naciones. O sea, la adoración a Dios no es si las personas quieren adorar o no, sino que ya está establecido, porque Dios significa objeto de adoración. Y por consiguiente, toda persona está llamada a adorar a Dios y a adorar bien a Dios, correctamente. Por lo tanto, para el reino milenial, bajo la fiesta de los tabernáculos, la humanidad, los pueblos irán a Jerusalén a adorar a Dios. Bajo la dispensación de la gracia, se está adorando a Dios bajo el programa de Dios, bajo el nuevo pacto. Y ese programa de Dios bajo el nuevo pacto continúa también para el reino milenial, porque es el nuevo pacto el que estará siempre, porque el nuevo pacto es el pacto eterno y la sangre del pacto es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por tanto, estamos adorando en la actualidad
bajo la dispensación de la gracia. Pero cuando comience el reino milenial, estaremos adorando en la dispensación del reino, bajo la fiesta de los tabernáculos. Pero, vean ustedes, estamos actualmente nosotros adorando a Dios en un monte. Vean, la mujer samaritana le pregunta o le dice, bueno, nuestros padres dicen que es en este monte, y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, que es otro monte. Pero Cristo le dice, ni en Jerusalén, ni en este monte adoraréis al Padre. Viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y dónde estarán los verdaderos adoradores? En el monte de Sión espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde están los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ya en Jerusalén, ve ustedes, fue quitado el templo. Y el sacrificio, sin sacrificio, no puede haber adoración verdadera, correcta. Así es que tienen un problema allá en Jerusalén para adorar a Dios. Pero en la Jerusalén celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, no hay ningún problema, porque la iglesia tiene el sacrificio por sus pecados, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ninguna persona se puede acercar a Dios sin tener el sacrificio por sus pecados. ¿Ve? Por eso el pueblo hebreo ha tenido tantos problemas y el juicio divino ha caído sobre el pueblo hebreo por estos últimos 2000 años, porque ya no tienen templo ni sacrificio por el pecado, y por consiguiente, ¿cómo se pueden acercar a Dios? Vean, se acercaron a Dios los hijos de Aarón y murieron. Vean, es muerte lo que le sigue a una persona que se acerca a Dios sin el sacrificio por sus pecados. Eso es lo que ha sucedido con el pueblo hebreo. Pero Dios va a tener misericordia de ellos, pues así está profetizado, porque ese es el pueblo terrenal de Dios. El pueblo celestial es la iglesia del Señor Jesucristo y tiene el sacrificio por sus pecados. Y hay un templo, el templo celestial, donde está el sacrificio y la sangre del sacrificio por nuestros pecados. Por tanto, la iglesia del Israel celestial sí tiene templo, y sí tiene un sumo sacerdote, y sí tiene un sacrificio por sus pecados. Y por consiguiente, cada miembro de la iglesia de Jesucristo tiene esto mismo. Y por consiguiente, la bendición de Dios a través de Jesucristo viene a todos los miembros de la iglesia de Jesucristo y a la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Y ella tiene, la iglesia, la adoración perfecta en la perfecta voluntad de Dios. Y por consiguiente, cada miembro de la iglesia está adorando a Dios en la perfecta voluntad de Dios. Cada uno en la edad o etapa de la iglesia que le toca vivir. Siempre adorando en la casa de Dios en tiempo presente. Eso es en la edad correspondiente al tiempo que a la persona le toca vivir. Adorando a Dios en la perfecta voluntad de Dios. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde dándoles testimonio de nuestro tema, adorando a Dios en la perfecta voluntad de Dios. En otra ocasión continuaremos para ver todo lo que Dios nos da acerca de este tema, porque por lo que se ve hay mucho ahí para Dios darnos en este tiempo. Y ahí, en lo que falta por el darnos, ahí vamos a ver por qué va a venir el juicio divino sobre la raza humana, sobre el mundo que no tiene la adoración
sobre el mundo que no tiene la adoración perfecta, sobre el mundo que no está adorando a Dios en la perfecta voluntad de Dios. Pues no tiene el sacrificio por sus pecados y por consiguiente, en vez de recibir las bendiciones, recibe el juicio divino. Bueno, adorando a Dios en la perfecta voluntad de Dios. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde. Y dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín. Y nos vemos en la próxima actividad, que será dentro de algunos minutos, porque ya deben de estar por ahí algunas personas. Así es que Dios les bendiga y les guarde. Y con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar.